liberalismo es la ideología de la libertad. Para los liberales, la libertad es el valor supremo, entendiendo libertad como la ausencia de coerción. Si nadie me impide hacer algo, soy libre. La libertad, sin embargo, no es la ausencia de leyes como piensan algunos. La palabra liberalismo es sin duda una de las más ambiguas, tanto en el vocabulario político como en el vocabulario económico. Designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad individual. Describe asimismo un conjunto de principios ideológicos de una serie de partidos políticos en el mundo occidental e identifica una perspectiva de análisis frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía. Todos estos significados, sin embargo, tienen su fundamento en el llamado liberalismo clásico, característico de un modo de observar el mundo de la economía política, que se remota por lo menos hasta Adam Smith. A riesgo de comprimir en exceso los rasgos definitivos del liberalismo clásico, pudiera señalarles primero un compromiso con la libertad personal, definida como la no interferencia a las creencias y en la búsqueda de objetivos privados. Segundo, una política de estricta libertad económica y tercero, una doctrina del gobierno limitado y restringido a asegurar las funciones básicas de la organización de la sociedad, particularmente la libertad, la seguridad y la justicia. El liberalismo clásico entró en decadencia hacia finales del siglo XIX, y el término liberal empezó a ser usado frecuentemente para describir un liberalismo intervencionista o social, particularmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Así, liberal en el sentido político llegó a identificar a aquel que propendía por la intervención del Estado, para corregir particularmente las injusticias sociales. Paralelamente y en parte como una respuesta tardía, fue sugerido una tendencia neoliberal en los Estados Unidos, referida a un grupo de políticos e intelectuales asociados con el Partido Demócrata, quienes aceptan que la intervención gubernamental fue en el pasado demasiado extensa y que debería hacerse un uso mayor del mercado. Desde entonces, el término neoliberalismo cobijó una tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas, tales como la importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. En síntesis, y desde una perspectiva moderna, el neoliberalismo puede ser definido como la creencia en que la intervención gubernamental usualmente no funciona y que el mercado usualmente sí lo hace. El fracaso del gobierno en la consecución de sus metas, fallo del gobierno, es predecible y según los neoliberales ha sido confirmado por la experiencia. En realidad, el neoliberalismo y más precisamente el resurgimiento de las ideas liberales que impulsara Friedrich Hayek desde los años 40 ha tenido un contexto favorable para su desenvolvimiento en los acontecimientos recientes de la historia mundial. La tesis del llamado fin de la historia, expresión según la cual asistimos al triunfo de la democracia liberal capitalista y a la derrota definitiva del marxismo, nos deparará según un cambio radical en la consideración del papel del Estado como agente económico, cuyas funciones básicas se asociaron desde los años 30 a la responsabilidad de la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para asegurar objetivos como el pleno empleo de los recursos y que tuvo su fundamento teórico en la revolución keynesiana. Actualmente, el neoliberalismo, al oponerse a la intervención redistributiva del Estado, perpetúa la desigualdad socioeconómica tradicional y la creciente. Este sistema introduce el criterio de que solamente el mercado posee la virtud de asignar eficientemente los recursos y fija a los diversos actores sociales los niveles de ingresos. Se abandonan así los esfuerzos por alcanzar la justicia social mediante una estructura progresiva de impuestos y una asignación del gasto público que privilegie a los demás desfavorecidos, y se dejan de lado intentos por la democratización de la propiedad accionaria o la reforma agraria integral. El neoliberalismo provoca esta crisis al llevar a la desaparición el bien común como objeto central de la política y la economía. El bien común es sustituido por la búsqueda de equilibrio de las fuerzas del mercado. Características del neoliberalismo.
definen un mercado altamente competitivo. Aceptan la intervención del Estado en la economía, como árbitro o promovedor de la libre competencia, pero lo restringe hasta despojarlo de la posibilidad de garantizar los bienes comunes mínimos que se merece todo ciudadano por persona. Se opone al acaparamiento y a la especulación. Se opone a la fijación compulsiva de salarios por el Estado. Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta-demanda. Se oponen a la creación compulsiva del empleo, eliminando los programas generales de creación de oportunidades para todos, y los sustituye por apoyos ocasionales a grupos focalizados. Se oponen al gasto público burocrático, privatizado, empresas bajo la premisa de que la administración privada es mejor que la pública. Defienden el libre comercio internacional, abriendo las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, y dejan sin suficiente protección a los pequeños productores. Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. Eliminan obstáculos que podrían imponer las legislaciones que protegen a los obreros. Para una mayor y amplia información sobre el neoliberalismo, les dejo a continuación el link de donde se obtuvo la información de este trabajo: www.monografías.com/29/neoliberalismo/neoliberalismo.html. Yeah.